Cordial saludo, mi nombre es Rosalina González Forero, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle y en este momento voy a realizarles mi presentación que se titula Simulación de un proceso de consultoría en remediación de suelos contaminados como eje integrador para este aprendizaje en estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Como contexto, les comparto que vamos a trabajar y trabajamos este proyecto con estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle en la asignatura Prevención y Control de la Contaminación del Suelo. Esta asignatura se ubica en el 8º semestre de la carrera. Se trabajó con 60 estudiantes que se encontraban divididos en grupos de a 5 personas. Cada grupo era libre de seleccionar un lugar para realizar la toma de muestras de suelo y con este suelo desarrollar el proceso de consultoría que consistió en 3 fases, una fase diagnóstica, una fase de impacto y una fase de remediación. En esta fase diagnóstica, ¿qué fue lo que se realizó? Se estudió conceptualmente la descripción de aquellos suelos, se realizaron los análisis de laboratorio y muestreo de suelos, teniendo en cuenta los protocolos de las diferentes entidades tomadas como referencia y posteriormente se realizó un muestreo en campo. Es de notar que este tema de contaminación de los suelos es muy nuevo en el país. De hecho, no tenemos una normatividad y la realización de esta descripción del suelo fue bastante compleja. Para ello nos apoyamos en la guía de la descripción de suelos que tiene la FAO y también en materiales como el IGAC, que fue referencia para nosotros. Es de anotar que realizamos unas matrices de tipo colaborativo con el fin de identificar las diferentes características de los suelos objeto de estudio. Fue muy interesante este ejercicio porque se trabajó la herramienta Excel Drive, donde todos los estudiantes aportaron para lograr definir para nosotros qué iba a ser esa descripción de los suelos, porque la información que existe es muy amplia en cierto sentido, en el sentido de buscar información, pero la idea era poder seleccionar información que realmente nosotros pudiéramos utilizar. Teniendo en cuenta esta información secundaria, lo que hicimos también fue establecer ese punto de muestreo, ese lugar de muestreo, obviamente pues para poder identificar el suelo en ese lugar y luego realizamos el muestreo en campo. En ese sentido, claro, los estudiantes hicieron su georreferenciación del lugar objeto de estudio. Tomamos una de las metodologías base, fue la metodología del IGAC para realizar ese muestreo donde se retira una capa inicial donde tenemos el pasto, donde tenemos la cobertura vegetal, para luego realizar el muestreo, un muestreo compuesto donde se toman alrededor de unas 20 muestras de un lugar homogéneo y de allí se realiza una homogenización del material para tomar la muestra. Con ello, lo que hicimos posteriormente fue realizar los análisis físico-químicos del laboratorio, teniendo en cuenta la disponibilidad de elementos con que contamos en el laboratorio. Las pruebas que se realizaron fue pH, humedad, densidad real, densidad aparente, capacidad de intercambio catiónico, bases intercambiables y metales extraíbles. Con esa información de los análisis de laboratorio, entonces, con ella y con el estudio de información secundaria se logró determinar esa descripción de suelo y en eso consistió el primer parcial de la asignatura. En este caso tenemos una tabla donde se organizó toda la información de los diferentes suelos, se revisaron los datos obtenidos en el laboratorio para hacer una muy buena descripción de cómo se encontraba el mismo. Posteriormente vino una segunda fase que fue la fase de impacto. En esta fase se analizaron normativas internacionales porque nosotros no tenemos normatividad nacional para contaminación de suelo. Se revisó a nivel de América Latina cuáles eran esos contaminantes más comunes de suelo y posteriormente se analizaron diferentes artículos científicos para establecer la forma como generalmente se da ese impacto del suelo por dichos contaminantes y lo que hicimos fue establecer nosotros cómo haríamos ese impacto, cómo podría ocurrir ese impacto del suelo para casos colombianos y lo que hicimos para ello también fue analizar, se hizo una matriz de evaluación para poder establecer las características del laboratorio de impacto. Entonces fuimos a hacer un muestreo y en ese momento estábamos realizando un análisis para poder realizar un impacto que fuera de la característica más real posible para poder luego nosotros realizar una remediación. Y se pues analizaron todas las normativas que se encontraron en América Latina, países como México, Chile, Brasil, que cuentan con una muy buena normatividad, fueron tomados como referencia.
Con esa información anterior, los estudiantes escalaron un experimento para poner en contacto esos suelos con las sustancias químicas seleccionadas y se realizó esta práctica. Una vez se impactaron los suelos, se volvieron a analizar las mismas propiedades físico-químicas del suelo para determinar cambios en el recurso. En este sentido, presento aquí, estos son los nombres de los diferentes grupos que se trabajaron, características de los suelos y pues algunos datos de laboratorio. Es de anotar que se trabajó una matriz completa colaborativa donde tenían acceso los 60 estudiantes para ir verificando paso a paso que los resultados obtenidos y los cálculos realizados en los análisis de laboratorio eran correctos. Esta fase de impacto implicó un estudio físico-químico muy importante, tanto del suelo original como de las especies que se forman con el tóxico adicionado. Para ello se utilizaron modelos de especiación para identificar el impacto real en el suelo y los programas utilizados fueron el Visualmente 3.1 y el GeoChem Easy, con el cual se determinó la concentración de las especies que se forman del tóxico con el suelo como tal. Fue muy interesante este ejercicio porque muy pocos artículos se han encontrado colombianos de la utilización de estos programas o de este software. Ya posteriormente, al saber el impacto, se realizó una fase de remediación. Entonces, lo que se hizo primero fue estudiar teóricamente las diferentes técnicas de remediación. Entonces, se realizó un estudio de las diferentes técnicas biológicas, físicas, químicas, térmicas, y los estudiantes luego realizaron una matriz de evaluación de alternativas, donde había variables como tiempo de remediación, costo de remediación, eficiencia de remediación, mantenimiento durante esa remediación, control de esa remediación, operación de esa remediación, para que se seleccionara el método más adecuado y escalarlo a nivel de laboratorio para realizar esa técnica seleccionada. Entonces, una vez ya los estudiantes habían realizado su evaluación de alternativas, lo que hicieron ellos fue diseñar y construir su sistema de remediación y se hicieron 2 seguimientos físico-químicos con el fin de establecer eficiencias de remediación. Entonces hubo esa construcción y seguimiento para establecer cómo iba siendo la variación de las propiedades físico-químicas del suelo. En este sentido, es muy importante contar con todos los recursos y que los estudiantes tengan un muy buen recurso de laboratorio para poder hacer este ejercicio de una forma bien hecha. Por último, con esos resultados se analizaron los temas normativos. Sobre todo en Colombia tenemos pues básicamente 2, la política para la gestión sostenible del suelo y la guía de buenas prácticas para la gestión y uso sostenible de los suelos en áreas rurales. Entonces, se observaron esos resultados de descontaminación y se hizo un análisis de cómo podríamos enmarcar estos resultados dentro de la gestión sostenible del suelo para generar unas conclusiones finales. Entonces, pues es muy importante comentarles que fue un proceso muy interesante porque hubo un trabajo colaborativo desde un tema de investigación secundaria con toda la parte de descripción del suelo, artículos científicos para determinar impactos, normatividad internacional, aparte un trabajo en campo con un muestreo y un trabajo de laboratorio muy fuerte para ver ese seguimiento sin descuidar el tema del diseño, de la selección de alternativas, del diseño y construcción del sistema de remediación. Entonces, se quiso dar este trabajo completo para que el estudiante realmente entienda y se apropie de lo que significa una remediación de un suelo contaminado y luego proyectarlo a una prevención en el sentido del uso de las normas actuales. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rosalina González. Este es mi correo electrónico, rogonzalez@unisalle.edu.com, mi teléfono 300-534-8575 para cualquier inquietud, para cualquier aclaración y de pronto para un trabajo colaborativo. Muchísimas gracias.